Las cisternas las podemos dividir en supratentoriales, en cisternas de la fosa posterior. Vamos a empezar con las cisternas supratentoriales. Estas van a ser la cisterna pericallosa, que va a estar por acá, cisterna de la lámina terminalis, cisterna quiasmática, cisterna del tracto olfatorio, cisterna de la carótida interna, cisterna del nervio oculomotor. Luego la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, cisterna ambient. Y vamos a empezar primero con la cisterna del tracto olfatorio. Aquí está rodeando al tracto olfatorio. Luego tenemos la cisterna pericallosa, que contiene las arterias cerebrales anteriores, la cisterna de la lámina terminalis. Esta está anterior a la lámina terminalis y contiene la parte o el segmento distal del segmento A1 y la parte proximal del segmento A2 de la arteria cerebral anterior y la arteria recurrente de Hebner. Luego la cisterna quiasmática, aquí está, contiene el quiasma óptico y el nervio óptico, el tallo de la pituitaria y algunas ramas perforadoras de la arteria carótida interna. La cisterna de la carótida interna, esta está separada de la quiasmática por la membrana aracnoidea, esta membrana aracnoidea que es la membrana de la carótida, la membrana medial. Y esta cisterna contiene los orígenes de la arteria oftálmica, de la arteria comunicante posterior y de la arteria coroidal anterior. Luego tenemos la cisterna del nervio oculomotor, que esta es la confluencia de las membranas aracnoideas de la membrana de Liljequist, la hoja diencefálica y mesencefálica, la membrana de la carótida, la membrana medial, las membranas pontinas anteriores, esta, la membrana mesencefálica o pontomesencefálica, que es esta, y tenemos la fisura, la cisterna de la fisura de Silvio, que contiene los segmentos M1, M2 y M3. Las otras cisternas, la cisterna ambient, crural e interpeduncular, esas son partes de las cisternas perimesencefálicas. Las cisternas perimesencefálicas van a ser la interpeduncular, la crural, la ambient y la cuadrigeminal, pero la cuadrigeminal pertenece a las cisternas de la fosa posterior. Entonces vamos a empezar con la cisterna interpeduncular. Aquí está la cisterna interpeduncular. Sus límites son la hoja diencefálica y la mesencefálica de la membrana de Liljequist. El borde superior es la parte dorsal de los cuerpos mamilares y el borde inferior termina en la unión entre el puente y el bulbo raquídeo. Las hojas diencefálicas y mesencefálicas de Liljequist nacen, bueno, aquí de la membrana de Liljequist que está cubriendo el proceso clinoideo posterior. La diencefálica tiene más trabéculas, pero no tiene perforaciones. Y la mesencefálica tiene una apertura, aquí esta apertura, que es por donde pasa la arteria basilar de la cisterna prepontina a la cisterna interpeduncular. La cisterna interpeduncular está separada de la cisterna quiasmática, que va a estar aquí, por la hoja diencefálica de la membrana de Liljequist, que se ancla aquí en el diencéfalo posterior a los cuerpos mamilares. Y la cisterna interpeduncular está separada de la cisterna prepontina por la hoja mesencefálica de la membrana de Liljequist. La cisterna interpeduncular contiene el origen de las arterias las arterias cerebrales posteriores y el nervio oculomotor. Y aquí se ve la separación de la, de la cisterna interpeduncular, de la cisterna prepontina y de la cisterna quiasmática, que va a estar acá. Luego la cisterna crural, que está aquí está la cisterna crural. Sus límites son, el límite superior es el tracto óptico, el límite lateral es la parte posterior del uncus, del lóbulo temporal, y la parte medial va a ser el mesencéfalo.
Y esta cisterna crural contiene la arteria coroidal anterior, que ya nació de la cisterna, de la carótida interna, y contiene también las arterias coroidales mediales. La cisterna crural se abre, se comunica medialmente con la cisterna interpeduncular y posteriormente con la cisterna ambient. Aquí está la cisterna ambient. En sus bordes van a ser igual el mesencéfalo medial. Lateralmente va a ser el borde tentorial, el giro parahipocampal del temporal, la fisura coroidal, el fornix, y superiormente va a estar el tracto óptico, el pulvinar del tálamo y el núcleo geniculado lateral. La cisterna ambient contiene segmentos de la arteria cerebral posterior, contiene segmento P2, P3, y algunos segmentos de la cerebelosa superior, y el nervio troclear va a pasar por ahí. Luego tenemos la cisterna cuadrigeminal, que es de allá de la fosa posterior. La cisterna cuadrigeminal, aquí está la cisterna cuadrigeminal. Sus límites son, la cisterna está posterior a los folículos del techo del mesencéfalo, está anterior al apex del cerebelo, el borde superior es el splenium del cuerpo calloso, y la cuadrigeminal se va a comunicar con la cisterna cerebelosa superior y con la cisterna ambient y la cisterna crural. Esta cisterna tiene en su borde anterior, aquí, anterior y medial, va a estar la glándula pineal y los folículos, y lateralmente va a estar la parte del pulvinar que es medial al fornix, porque la parte del pulvinar que es lateral al fornix, esta forma parte de las paredes de los ventrículos laterales, y de la parte lateral también se divide bueno, la pared lateral tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es el fornix que rodea al pulvinar, y la parte posterior va a ser la parte de la aracnoides que está cubriendo al hueso occipital que está por debajo del splenium del cuerpo calloso. Y esta cisterna contiene la arteria basal, la vena basal de Rosenthal, que desemboca en la gran vena de Galeno, y la gran vena de Galeno cuando se une al seno recto inferior. Entonces aquí tenemos la cisterna interpeduncular, cisterna crural, cisterna ambient y cisterna cuadrigeminal. Luego de las cisternas de la fosa posterior, ya vimos la cuadrigeminal, ahora vamos a ver la prepontina. Esta es la cisterna prepontina, está separada de la cisterna cerebelo-pontina o pontino-cerebelosa por las membranas pontinas anteriores. Aquí está, esta es la cisterna pontina, esta es la cisterna cerebelo-pontina, estas son las membranas pontinas anteriores. Aquí está cisterna prepontina, cisterna cerebelo-pontina, membranas pontinas anteriores. Las membranas pontinas anteriores están medial al nervio abducens o al abductor ocular, y estas membranas separan a la prepontina de la pontina cerebelosa. Lo que contiene la cisterna prepontina va a ser la arteria basilar y los orígenes de la arteria cerebelosa anteroinferior y de la cerebelosa superior. Luego la cisterna cerebelopontina, esta contiene el nervio trigémino en su parte superior y lateral, el nervio abducens, facial y vestíbulo coclear en la parte inferior de la cisterna, y la cisterna cerebelopontina está separada de la cisterna ambient, que está aquí, por esta membrana aracnoidea, que es la membrana pontomesencefálica. Luego la membrana prevulvar, está separada de la membrana prepontina por estas trabéculas aracnoideas
que son o que forman la membrana pontobulbar medial, y esta contiene las arterias vertebrales al origen de la arteria cerebelosa postero inferior y la arteria espinal anterior. Entonces, aquí van a estar las arterias vertebrales, aquí están las arterias vertebrales, en la cisterna prebulbar, está la cisterna prebulbar, y también va a contener las raíces del nervio hipogloso. Esta cisterna está separada de la cisterna cerebelo-vulvar. Aquí está la cisterna cerebelo-vulvar, por las membranas, por membranas aracnoideas que se insertan justo anterior a las raíces de los nervios glosofaringeo, vago y espinal accesorio. Y está separada la cisterna cerebelo-vulvar de la cerebelo-pontina por la membrana ponto-vulvar lateral. Y la cisterna cerebelo-vulvar contiene las raíces del glosofaringeo, el vago, el espinal accesorio y segmentos de la arteria cerebelosa postero inferior. Y en cambio la cisterna cerebelopontina contiene los segmentos de la arteria cerebelosa anteroinferior y de la cerebelosa superior. Y por último tenemos la cisterna magna, que se comunica con las cisternas de la fosa posterior, con la ambient, la cuadrigeminal, y aquí está la cerebelosa superior, que se comunica con la cisterna cuadrigeminal. Por la cisterna magna pasan segmentos de la arteria cerebelosa postero inferior, y por la cisterna cerebelosa superior pasan segmentos de la arteria cerebelosa superior. De importancia de las cisternas está la relación con los aneurismas y la relación con los tumores. Relación con los aneurismas puede ser aneurismas en los orígenes de la arteria basilar o de las cerebrales posteriores. Pueden generar compresión de la cisterna, o bueno, de la membrana de Liljequist y posteriormente las cisternas de ahí. Aneurismas en el origen de la cerebelosa superior puede generar que esta aneurisma esté enredada en la membrana pontina anterior, que es la que separa la cisterna prepontina de la cisterna pontino-cerebelosa, o aneurismas que estén en los orígenes de la arteria cerebelosa posterior inferior, o en las arterias vertebrales pueden estar involucrando la membrana pontobulbar lateral. Puede ser lateral o la membrana pontobulbar lateral o la medial. Y para los tumores, los tumores a veces se pueden clasificar dependiendo del involucramiento de las cisternas. Grado 1 puede ser cuando el tumor está o crece dentro de solo una cisterna. El grado 2 es cuando crece dentro de una cisterna, pero ya tiene involucramiento de las otras, o sea, está comprimiendo a cisternas adyacentes. El grado 3 es cuando el tumor crece de múltiples cisternas. El grado 4 es el tumor crece en estructuras fuera de las cisternas, pero se extiende hacia la cisterna. Y el grado 5 es cuando crece de estructuras fuera de las cisternas, comprime a las cisternas, pero no tiene extensión de las cisternas o hacia las cisternas.